Dios les bendiga. En este momento continuamos estudiando el libro de los Salmos y hoy con el Salmo número 2, el Salmo segundo, como lo llama la escritura en Hechos. Bueno, el Salmo 2, acerca del autor. Bueno, yo quiero que vamos a Hechos, capítulo 4, del verso Hechos 4, 25 y 26, y dice así: porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ven, ahí en Hechos pudimos ver que el autor de este salmo es David, el rey David. Bien, bueno, en este salmo vemos figuras literarias como el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético, vemos también contraste, que se presentan contrastes, y vimos el quiasmo, que el quiasmo es un paralelismo invertido. Bien, estas son algunas de las figuras literarias que utiliza este salmo. Este salmo es el más citado en el Nuevo Testamento. Voy a leer tiene 7 citas en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en Hebreos 5:5, otra está la que acabamos de leer, ¿cierto? En Hechos 4, 25 y 26. En Hechos está otra vez, que está en el Hechos 13, 32 al 33. Es decir, 2 en Hechos, 2 en Hebreos y 3 en Apocalipsis. En Hebreos está en Hebreos 5:5 y en Hebreos 1:5. En Apocalipsis está en el 2, 25 al 27, en el 12:15, 12:5 y en el 19, del 14 al 16. Esas son las 7 citas donde se encuentra este salmo, algunas partes pues del salmo en el Nuevo Testamento. Bien, ahora sí, miremos lo que es el texto. Bueno, algo también por decir ahí es que el Salmo 1 y el Salmo 2 tampoco tenían originalmente, en la versión original no tenían un título, ¿sí? Ya habíamos dicho que el Salmo 1, por ejemplo, en la versión original hebrea no tenía un título, ni el 2, ya que son considerados como introducción al libro de los Salmos. El título que vemos acá fue puesto luego, ¿sí? En el Salmo 1, por ejemplo, tiene el título El justo y los pecadores, y en el Salmo 2 aquí dice el reino del ungido de Jehová. Pero originalmente no tenían un título. Y el Salmo 1 y el Salmo 2 llevan como cierta conexión. Bien, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, este salmo debemos de tener en cuenta que para qué momento fue escrito. Bueno, primero que todo es un salmo mesiánico y digamos que en su totalidad, en plenitud, no ha tenido cumplimiento. ¿Por qué? Porque si miramos bien se refiere al tiempo del milenio, ¿sí? El tiempo del milenio, o sea que aún no ha acontecido y se refiere al reinado del Mesías. Bien, dice así, repito: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, allí es una pregunta que hace el salmista, ¿cierto? El salmista empieza. Además, el salmo también está narrado, es como una dramatización, ¿cierto? Por ejemplo, en el versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Sí? Allí pone, ahí hablan otros personajes que son los reyes y los príncipes de la tierra, ¿sí? Y también está, digamos, en la parte del dramatizado está la voz de Jehová, donde dice luego hablará de ello en su furor, donde es el Señor el que habla ya, y luego dice los quebrantarás. O sea, son como 4 personajes allí que están hablando, que intervienen, digamos, si es visto como un dramatizado, como una narración y un dramatizado. Bien, ahora sí, versículo 1. Hace una pregunta, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Bueno, ¿qué es amotinarse? Bueno, es sublevarse, es levantarse en contra de la autoridad de Dios, y se hace la pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se sublevan las gentes o los gentiles? ¿Cierto? Dice: y los pueblos piensan cosas vanas, es decir, cosas vacías. Entonces, esto se aplica también, bueno, digamos que ya se habían, esto ya había pasado, sí.
Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, bueno, allí vimos que cuando Herodes y cuando Poncio Pilato, ellos entre sí se peleaban, pero ya cuando se trató de unirse en contra del Mesías, lo hicieron y hablaron contra él y se levantaron contra él, ¿sí? O sea, en parte, digamos, se ha cumplido, pero en parte no. La profecía es de doble cumplimiento, o a veces hasta 3 veces se cumple una profecía. Bien, dice así, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, como ya había dicho, hay una conspiración en contra de ¿quién? De Jehová y de contra su ungido, ¿cierto? ¿Y qué son las cuerdas? Dice, echemos, como que cortemos con todo lo que las ataduras, digamos las ligaduras, que son cuerdas. ¿Y qué cuerdas son esas? Bueno, los mandamientos. Mire, quieren arrancar la disciplina, la corrección de Dios. La humanidad siempre ha anhelado eso, ha anhelado una aparente libertad que le permita, o sea, ellos piensan que lo de nuestro Dios, los mandamientos, obedecer a Dios son esa esclavitud, pero no es así. La palabra de Dios dice que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. O sea, el yugo que el Señor nos dejó, digámoslo así, no es algo difícil de cumplir, no es algo gravoso, no es algo malo, al contrario, es algo que nos da libertad, porque es que ellos confunden la libertad con el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Bueno, el libertinaje ya es otra cosa, el libertinaje ya es hacer lo malo, ¿cierto? El libertinaje es muy contrario a la libertad. Nosotros en Cristo experimentamos que la libertad, la verdadera libertad, y eso, ellos quieren romper esos yugos, ellos quieren no tener que, digamos, rendir cuentas a Dios y no cumplir, no obedecer mandamientos, leyes y estatutos que Él nos ha dejado, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor dijo algo, estableció pues sus mandamientos, no matarás y cosas así, pero el ser humano, ¿qué hace? El ser humano quiere desatarse, digamos, de esas ligaduras. ¿Y qué quieren hacer? Ah, no, el aborto no es malo, mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiera y cosas como esas. Entonces, ¿qué hacen, digamos, los príncipes, los príncipes, los que son los gobernantes, los reyes, que son los presidentes, ¿cierto? Los presidentes, los gobernadores, ¿qué hacen todas estas personas? Ah, no, quieren dictar leyes, digamos, a su favor, a su beneficio, en el cual están a favor del aborto, están a favor del matrimonio homosexual, ¿cierto? Todas estas cosas que Dios ha establecido, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y el ser humano le gusta desobedecer a Dios y a sus mandamientos, ¿sí? Entonces ellos quieren hacer este tipo de leyes. El Señor dejó, por ejemplo, otros de los mandamientos del Señor es digamos, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ahí se establece un matrimonio, ¿cierto? Y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero el hombre, ¿qué quiere? El hombre en su desobediencia, en su arrogancia, ¿qué quiere? Ah, no, hagamos el divorcio. Dice, por la dureza de sus corazones, es que, digamos, se le permitió dar carta de divorcio, ¿cierto? Pero es por la dureza de los corazones, no que Dios haya dejado así, que se separen, que si no se entendieron, se separen y cosas así, no. Sino que es el hombre el que saca todo esto, que aborto, que matrimonio homosexual, que divorcio y muchas otras cosas, muchas otras leyes que van en contra de la ley del Señor, ¿cierto? También vemos, por ejemplo, en los gobiernos mismos permiten pues lo que es el alcoholismo, que se vendan digamos cigarrillos y todo este tipo de cosas, que después de que pagan impuestos no hay problema, ¿cierto? No hay problema que se comercialice, no importa que el alcoholismo dañe hogares, bueno, eso no importa con tal de que se les pague un impuesto a ellos. Entonces todas estas cosas, el ser humano, los gobernantes apoyan todo esto y no les importa lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿sí? Entonces ellos lo que quieren es desatarse de eso, hacer sus propias leyes, digámoslo así, sin tener en cuenta a Dios. Pero si tenemos en cuenta que el Salmo se refiere a una época
futura que aún no ha pasado, es el gobierno de Cristo. O sea, Cristo va a gobernar a todas las naciones. Y continuamos allí leyendo lo que dice. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. O sea, cuando estos reyes, estos gobernantes consulten unidos, conspiren contra el gobierno de Cristo, el Señor se va a reír. ¿Por qué? Porque ¿de qué se ríe el Señor en estos casos? De la necedad, de la arrogancia, ¿sí? Porque el Señor sabe que por más que consulten unidos, por más que se unan todos los gobernantes de la tierra, no van a poder contra Jehová ni contra su ungido. O sea, es en vano todo el esfuerzo que ellos hagan en contra de Dios. Lo mismo pasó en la Torre de Babel. ¿Sí recuerdan lo que dice allá la escritura en Génesis? Que cuando dicen vamos a hacernos una torre, vamos a llegar hasta el cielo, y bueno, y ellos ya se habían propuesto algo y ellos querían hacerlo, pero mire, Dios tuvo que venir y confundir las lenguas de ellos, y mire, Dios se burla del hombre, ¿no? ¿Por qué? El Señor se ríe de esas cosas, o sea, se ríe de esa actitud, porque Él sabe que Dios es soberano y que solamente con dar su palabra, o sea, cualquier cosa que Dios quiera detener, Dios no tiene oponentes, ¿sí? Dios no tiene enemigos. Satanás no es un enemigo para Dios, nunca lo ha sido. O sea, Dios es soberano y no hay alguien que se iguale en poder y en majestad a Él. Es decir, y menos nosotros los seres humanos, ¿sí? Por mucho poder que tengamos, nunca seremos, o sea, jamás alcanzaremos el nivel, siquiera o sea, no alcanzaremos absolutamente nada. Simplemente es vanidad del ser humano y arrogancia. Dice así. Bueno, primero se reirá, dice en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. O sea, tanto se reirá de ellos, eso le causa una risa al Señor, y además se burla ya de esa actitud. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego de eso, luego de que el Señor sabe que nada pueden hacer, ¿qué hace? El Señor se enoja, muestra verdaderamente que esta situación no la va a permitir. O sea, el Señor no va a permitir ningún tipo de rebeldía en su gobierno. O sea, estamos en el tiempo, en el gobierno humano, actualmente, en el tiempo de los gentiles, ¿sí? Conocemos el tiempo de los gentiles, empezó allá con Nabucodonosor, el primer gentil en gobernar, ser gobernante pues mundial, Nabucodonosor, ¿sí? Y desde ese tiempo hasta el tiempo del anticristo, hasta que gobierne el anticristo acá en la tierra, es el tiempo de los gentiles, ¿sí? El tiempo de la desobediencia, el tiempo de la rebeldía, el tiempo en contra de los mandamientos de Dios, ese tiempo. Pero ese tiempo ya va a pasar. Y a propósito, yo estoy estudiando, igual que, digamos, simultáneamente con Salmos, estoy estudiando también Joel, y en Joel habla del día de Jehová. O sea, ya en ese tiempo, durante el milenio, va a haber, es parte, digamos así, del día de Jehová, ¿sí? El día de Jehová empieza en la noche, en la tarde, y empieza en lo oscuro y va aclarando, ¿sí? Aclarando cuál es, digamos, la parte la parte clara, la parte de día del día de Jehová. Bueno, el milenio, su gobierno, su reinado. ¿Cuáles van a ser las características de ese tiempo, de ese periodo de reinado del Señor? Bueno, la justicia. El Señor va a gobernar con justicia, no como ahora hay injusticias, ahora hay desigualdades. Durante el tiempo que el Señor gobierne, no va a ser así. Todo va a ser justo, va a ser el reinado de un rey justo, un reinado que jamás la humanidad ha visto, no ha experimentado algo así, pero lo experimentará durante el milenio. Bien, dice así, continuamos. Dice, los turbará en su ira. O sea, me imagino yo la cara de horror que van a mostrar estas personas, ¿sí? Al ver el reinado de Jehová. Bueno, dice así, estamos en el 5, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, cualquier forma de rebeldía no va a ser permitida. Durante el gobierno, el reinado de Cristo, esta es una de las características de su reinado, que digamos ciertamente va a ser una dictadura, pero no una dictadura para mal, sino para bien, ¿sí? Para bien. Bien, continuamos, versículo 6.
pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, ¿quién es el rey? ¿Quién va a ser puesto por rey sobre Sión? ¿Qué es Sión? Y el monte santo del Señor. Bueno, Jerusalén. El Señor va a gobernar desde Jerusalén, la ciudad santa. El Señor va a gobernar de ahí al resto del mundo, al resto de las naciones. Dice que de Sión saldrá la ley, ¿sí? Y que durante el milenio, de año en año, van a venir los reyes de la tierra a ofrecer sacrificios al Señor, ¿sí? Volverán nuevamente, durante el milenio volverán nuevamente los sacrificios, ¿sí? Entonces, dice así, yo he puesto mi rey. ¿Quién está hablando aquí? Ah, bueno, aquí en boca del David pone en boca a Jehová, o sea, que es Jehová pues el que habla, y dice así, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿sí? O sea, esas son palabras de Jehová, ¿a través de quién? De su siervo David, del rey David, aquel rey que el Señor ungió, ¿cierto? Y al cual el Señor le prometió que no faltaría quien se sentara en el trono de David, ¿cierto? Y ahí se refiere a quién. Se refiere a Jesucristo, al reinado eterno del Mesías. El Señor va a reinar eternamente y para siempre. O sea, Él es Rey soberano por toda la eternidad. Bien, y continuamos. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién publicará este decreto? Ah, bueno, está hablando quién. Bueno, el salmista. ¿Qué es un decreto? Bueno, un decreto es una ley, es un estatuto que va a ser publicado, va a ser puesto durante ese tiempo, ¿cierto? ¿Y qué va a decir esa ley? Dice, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando nuevamente ahí? Ya es Jehová Dios, el creador de todo lo que existe. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, ¿y a qué se refiere esa parte de que Cristo, digamos, fue engendrado? ¿A qué se refiere? Bueno, no es, digamos, Dios es eterno, Dios comparte, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son eternos por siempre, es Dios, cada uno comparte la naturaleza divina, la esencia de Dios, las tres personas de la Trinidad, Dios es eterno por siempre. Dice en el libro de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Dios, el Hijo de Dios, no tuvo principio, ni tendrá fin. Es decir, no hubo un momento en el cual fue creado, ¿no? No es así. Dice en el libro de Apocalipsis que Cristo es el principio de la creación de Dios, no el primer ser creado, como algunos lo dicen, es que el primero que fue creado. No, Dios no dice al principio, es decir, Él está por encima de toda la creación, a eso se refiere. Pero aquí, cuando hablamos del Hijo, se refiere a que yo te he engendrado hoy, a la parte humana de Jesús. Jesús vino, cumplió su propósito, tuvo que encarnarse, ¿sí? Tuvo que venir como un ser humano, nacer en esa parte, digamos en la parte humana, y cuando ya Él resucita, es allí donde se cumple esa escritura, en su muerte y resurrección. O sea, allí es lo que dice, el Mesías es descendiente de David, y a esa parte que yo te he engendrado hoy se refiere que a su naturaleza humana, y luego de qué, de la resurrección. Así de que a eso es que se refiere esta parte que yo te he engendrado hoy, ¿sí? Cuando Cristo, toda la obra redentora de Cristo, que Él vino en la tierra, se humanó, fue crucificado y luego resucitó. O sea, cuando ya resucitó, se completó totalmente la obra redentora. Entonces a eso es que se refiere esta parte. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y luego dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De qué está hablando ahí el Señor? O sea, como todo hijo necesita una herencia. O sea, a los hijos normalmente lo normal es que un padre deje una herencia a sus hijos, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es, pídeme a Cristo y yo te daré que la herencia. ¿Cuál va a ser tu herencia? ¿Cuál va a ser la herencia del Señor Jesús, del Mesías?
por ser hijo de Dios y que cumplió el propósito del Padre. ¿Cuál era el propósito del Padre? Que el Hijo naciera, que el Hijo fuera crucificado y que el Hijo resucitara. O sea, como quedó satisfecha, o sea, el Padre quedó satisfecho con la obra redentora. ¿Cuál va a ser la herencia que se le va a dar? Que Dios le va a dar a su Hijo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya que los confines de la tierra. Bueno, nosotros los que amamos la obra misionera, yo amo la obra misionera, yo estudié en una escuela de misiones, este texto como que lo aplicamos muchas veces, ¿no? Y se aplica, cuando al que ama la obra misionera aplica, no, es que el Señor nos va a dar tal ciudad, tal nación para Cristo, entonces vamos a evangelizar. Bueno, sí, se puede, bueno, se aplica de esa manera, no debe realmente aplicarse de esa manera, porque aquí se refiere a que no es a la obra misionera, sino que al reinado de Cristo. El Señor va a reinar, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser el reinado de Cristo? Mire, va a ser con vara de hierro, va a ser algo, digámoslo, no quiere decir que sea algo malo, sino que por supuesto que tiene amor, pero ¿qué pasa? Cuando la gente, cuando las naciones reciben amor y todo esto, y simplemente se queda allí como en el amor y todo es bello, todo es hermoso, entonces no ven la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La parte de la obediencia, la parte de agradar a Dios, la parte de la corrección, la parte de recibir exhortación, corrección de Dios. O sea, al ser humano no le gusta esta parte, pero el reinado de Cristo obligatoriamente va a hacer que la gente se someta a su reinado, a su gobierno, ¿sí? Entonces esa parte va a ir, y a eso se refiere la herencia, o sea, las naciones, todas las naciones, el pueblo gentil, ¿sí? Todas las naciones, todas las personas que aún así se quieren rebelar contra Dios. Mire, y algo que yo veo es que, mire, durante el milenio, ¿qué condiciones se cumplen para que sea el milenio? ¿Sí? Digamos, para que haya paz, sí, porque va a ser una época de paz. Una de las condiciones que se deben cumplir allí es que Satanás esté atado por 1000 años. O sea, si estando atado, se va a demostrar para que haya cierta paz, aunque aún así con Satanás atado, el Señor va a demostrar que Satanás no es tan solamente el causante de las guerras y todo. ¿Por qué? Ni la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque esto va a demostrar de que aún sin Satanás el ser humano va a ser rebelde y se va a levantar contra Dios, contra los mandamientos y los estatutos del Señor. Dice así, dice versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Bien, entonces dice, no va a ser, que usted no quiso, que usted se levantó contra mí, el Señor, que se levantó contra él y el Señor dejó pasar por alto, nada. Toda desobediencia va a ser inmediatamente corregida. O sea, todo el que no se somete a Cristo inmediatamente va a recibir su castigo, su merecido, digámoslo así. ¿Por qué? Porque va a ser con vara de hierro. El hierro es algo, no es una varita, digamos, una vara para corrección, es una vara, digamos, normalmente de madera, es algo que de pronto no lastima mucho, ¿cierto? Algo frágil, algo que se puede romper, pero ¿qué va a pasar? Durante esta época no va a ser así. Durante esta época va a ser algo, el hierro es algo que no se rompe, es decir, va a ser un reinado justo. Es decir, nuestro Dios va a ser insobornable, no va a ser como los reyes como de ahora o como los jueces que digamos se pueden sobornar. No, acá no va a ser así. Aquí el reinado del Señor es algo justo, algo dice que los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, como una vasija de barro, y que el alfarero llega y los desmenuza. O sea, simplemente si es necesario desmenuzarlos y volverlos a hacer, así mismo van a ser. O sea, nadie va a poder salirse con la suya. O sea, durante el gobierno justo de nuestro Dios, el Señor es el que va a reinar, va a gobernar, y Él va a regir con vara de hierro, no con suavidad. No va a ser, o sea, el Señor contra la rebeldía y contra la desobediencia va a ser bastante severo. O sea, va a ser una de las características es que no va a dejar que vengan a mandarlo así, venga, permítame. O sea, no, el Señor no va a ser tolerante ni con la desobediencia, ni con el pecado, ni con la maldad.
Eso lo dice en otras partes de las Escrituras. Bien, dice acá versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y aquí se hace un llamado ¿a quién? A los reyes, a ellos, a los gobernantes, sean prudentes, no sean insensatos. O sea, si no quieren recibir castigo, ¿qué tienen que hacer? Sométanse, sean prudentes, sométanse a la disciplina, sométanse a Cristo, al señorío de Cristo. ¿Sí? Al reino del ungido. ¿A quién ungió el Señor? El Dios Padre ungió al Señor Jesucristo. ¿Lo ungió para qué? Aquí es la unción. Estamos viendo un salmo mesiánico, un salmo real, un salmo del Mesías, de Cristo el Mesías, y a él le está haciendo el llamado a quién, a la gente de que se someta, de que acepten amonestación, de que no sean imprudentes, no sean necios. Dice versículo 11, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. O sea, está haciendo un llamado a las naciones de que sirvan al Señor ¿con qué? Con temor, con reverencia, que tengan temblor, ¿cierto? Que alegrados con temblor, o sea, alégrense de que el Señor está reinando y que Él es justo. Nuestro Dios es justo y Él desea justicia, Él desea que se sometan voluntariamente, Él no quiere castigar la maldad, Él no quiere castigar al ser humano. Él lo que quiere es que la gente se someta voluntariamente, con alegría. Nosotros los cristianos nos sometemos voluntariamente al señorío de Jesucristo. Por eso para nosotros no es difícil. Por ejemplo, si Él nos ha dado un mandamiento, no hagas esto, digamos, no adulterarás, no robarás. O sea, para nosotros no es algo que nos cueste pues mucho trabajo obedecer, sino que nosotros nos sometemos como voluntariamente a Él, a su señorío, a sus mandamientos. Esa es una de las características de los hijos de Dios, y eso es lo que quiere el Señor que hagan el resto de los pueblos. Y por último, versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de honra está hablando? Mire, esa palabra ahí en el original hebreo quiere decir un beso, ¿sí? Un beso de homenaje, besen al Hijo, o sea, besad al Hijo. ¿De qué tipo de beso se refiere? Bueno, como aquel beso digamos, que puede ser en la mejilla, que puede ser en el anillo y en su mano, sí, que puede ser en el pie, en los pies, en su mano. Ese beso de honra, ese beso de homenaje, ese beso de adoración, o sea, que lo besen y que lo reconozcan como el Hijo de Dios, como el gobernante, como el Señor soberano. Eso es lo que está diciendo, honren al Hijo, ¿sí? Por ejemplo, cuando Samuel dio un beso a Saúl, ¿sí? Estaba reconociendo que él había sido el ungido de Dios. De esa manera es que se refiere ese beso, ¿cierto? Besen, honren al Hijo, o sea, den homenaje, den adoración al Hijo porque Él lo merece. Dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, o sea, honrenlo, sométanse, bien, sométanse para que no perezcáis. Imagínate tener enojado al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere tener que castigar, sino honren más bien, sométanse voluntariamente a Cristo para que Él no se enoje, o sea, ténganlo contento al Rey. ¿Por qué? Porque el Señor, cualquier tipo de adoración a cualquier tipo de idolatría, el Señor la aborrece, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor no desea, ¿no? Desea que le honremos de todo corazón, que lo honren, o sea, sean prudentes y honren. Dice, pues se inflama pronto su ira. Es decir, si usted es desobediente, si usted es rebelde, o aquellos reyes de la tierra van a ser rebeldes y van a querer salirse con la suya, dice que pronto se inflama su ira. O sea, si por ejemplo, mire, el Señor cuando ve la idolatría, el Señor cuando se ve que se adoran a personas, a otras personas, a otros seres humanos, ¿cierto? Porque el ser humano tiende mucho a eso, a la idolatría, a adorar cosas, a adorar personas, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué pasa? Se enoja. Eso es algo que el Señor no le gusta, que el Señor se aira, de todo esto, ¿sí? Entonces, es lo que es el llamado, ¿no? Que se le hace a la humanidad. Yo quiero que vamos ahí también a Isaías 60, 12. Isaías 60, 12 dice así.
Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolada. Ahí también en Isaías también está hablando del milenio. O sea, la nación que no sirva, que no se quiera someter voluntariamente al reinado de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a ser asolada. O sea, va a recibir castigo. Entonces por eso nos está diciendo que hagan reyes, que hagan gobernantes, honren al Hijo, honren, adoren, besen al Hijo, ¿sí? Sométanse a su autoridad, acepten amonestación, acepten el consejo. Y como última parte, dice cómo termina este salmo y cómo termina, digamos, la introducción a los salmos, que estos dos capítulos son considerados introducción a salmos. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Mire, aún así el gobierno del Señor va a ser un reino que va a ser caracterizado por la mano dura, ¿sí? Contra los rebeldes, contra los que quieren levantarse, contra los que sublevan, ¿cierto? Aún así, con todo eso, ¿cómo termina el salmo? Con una bienaventuranza. Es decir, el Señor desea bendecir. El Señor desea que nosotros, que todos confiemos en Él. Esa es digamos, la conclusión. Y por eso se dice que el Salmo 1 y el Salmo 2 están conectados, ¿cierto? Porque acá termina con una bienaventuranza. ¿Y cómo empezó el Salmo 1? Con una bienaventuranza, ¿cierto? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y acá cómo termina? Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, ¿cuál es el llamado de este salmo? A que confiemos en Él, a que esperemos en Dios, a que nos sometámonos a Él voluntariamente, porque llegará un momento en el cual el Señor va a regir a las naciones con vara de hierro. El Señor va a tener su reinado, es eterno, o sea, hay un periodo específico de 1000 años, ¿sí? Digamos que tiene su cronometraje, 1000 años, sí, es un periodo literal, pero el reinado del Señor luego de eso va a ser eterno, o sea, el Mesías va a reinar eternamente y para siempre. Dice que el reino del Señor no va a tener fin. Bien, entonces obedezcamos al Señor, honremos al Hijo desde ahora. ¿Para qué? Para que no se enoje. Honremos a Jesús voluntariamente. Bien, que el Señor les bendiga.